Buenos días, estimada docente, quien habla Benigno Oscar Jorge Anastasio, estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy hablaré de una norma que se declaró inconstitucional y trata de la penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes y sus implicaciones en los derechos sexuales. Haciendo el análisis, esto aborda unos efectos negativos que tuvo en el Perú la aprobación de la ley número 28.704 que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes de 14 y 18 años. Esta norma generó una situación caótica en los servicios de salud, obstaculizó políticas para proteger derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Es por ello de que dentro de la contextualización de la ley 28.704 se aprobó en el año 2006 sin tener en cuenta marcos legales que protegían los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Esto ocasionó un impacto negativo en la sociedad, ya que generó problemas significativos, afectando especialmente a los adolescentes en términos de salud, vulnerabilidad y criminalización. Asimismo, en el año 2012 fue declarado inconstitucional esta ley 28.704, ya que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre los adolescentes de 14 a 18 años. Dentro de ellos se dice que afectaba los derechos humanos, uno de ellos era el derecho a la privacidad. Se dice que esta ley violó el derecho a la libertad sexual y vida privada de los adolescentes, al considerar delictivas las relaciones sexuales consentidas. Otra de ellas era de que afectó el acceso al servicio de la salud, donde las personas o los adolescentes eran obligados a denunciar a los servicios de salud casos de actividad sexual adolescente que generó desconfianza y evitó que los jóvenes buscaran atención médica. Otro de ello fue la confidencialidad médica. La ley violó el derecho de los médicos al secreto profesional y la confidencialidad de la información médica de los pacientes. Dentro de la capacidad de decisión de los adolescentes también había la afectación del desarrollo psicosocial, que durante la adolescencia los jóvenes adquieren mayor autonomía, identidad y capacidad de tomar decisiones sobre su sexualidad. Es por ello de que en otros países del mundo hay el reconocimiento legal en muchos sistemas legales que establecen las edades de consentimiento sexual entre 14 a 15 años como un reconocimiento de la madurez de los adolescentes. Y dentro de ello también había inconsistencias normativas, donde existe una falta de coherencia entre la legislación del Código Civil y el Código Penal, ya que el Código Civil reconoce ciertos actos sexuales de adolescentes, pero el Código Penal lo criminaliza. Había una contradicción en esas normas. Es por ello que en el Acuerdo Plenario número 4 de 2008, el reconocimiento, habla del reconocimiento de consentimiento. Este acuerdo plenario estableció que las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes de 14 a 18 años no serían tratadas como delito. La declaración de inconstitucionalidad en el 2012 declaró que este artículo que penaliza estas relaciones, reconociendo el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. Quiere decir de que este acuerdo plenario reconocía ese derecho a la libertad. Y también dentro de ello se ve la responsabilidad del Estado, que debe garantizar el acceso a los adolescentes a información y servicios de salud sexual sin discriminación. Dentro de las teorías jurídicas de los filósofos que hemos estudiado, vemos al positivismo excluyente de Kelsen. Hans Kelsen menciona que la validez de una norma depende de su origen formal, no de consideraciones morales. Las leyes penalizadoras serían válidas si siguieron el proceso legal. En esta parte, la norma, que ha sido derogada ya, sí había tenido las formalizaciones y por ende se puede decir que era un derecho positivo de acuerdo a Kelsen, ya que se aplicaba esta ley, ya estaba aprobada. Pero si hablamos del positivismo incluyente de Hart reconoce que el derecho debe adaptarse al contexto social. Las leyes deben reflejar los valores y necesidades de la sociedad para ser efectivas. Entendiendo de que esa ley, si bien es cierto, fue aprobada, pero no había esa necesidad dentro de la sociedad
a los adolescentes, ya que afectaba a otros derechos. No había ese positivismo incluyente, se puede decir. Y hablando del positivismo crítico de Ferrajoli, Ferrajoli enfatiza que el derecho debe garantizar los derechos fundamentales de las personas. Las leyes que criminalizan relaciones consentidas pueden violar los derechos sexuales. Quiere decir de que la aprobación de esta ley que penalizaba las relaciones sexuales entre adolescentes de 14 a 18 años, se puede decir de que no era concordante con lo que mencionaba Ferrajoli en su positivismo crítico, ¿verdad? Ya que afectaba los derechos fundamentales de los adolescentes. Asimismo, podemos ver el realismo jurídico y la efectividad de las leyes de Rawls. Rawls dice, propone estudiar cómo funcionan las normas en la práctica, no solo su validez formal. También deben entenderse en su función un impacto en la vida de los adolescentes. Asimismo, hubo la adaptación a la realidad. Estas normas deben evolucionar para abordar las necesidades y experiencias de los jóvenes. Se entiende que efectivamente una vez que fue promulgada esta ley, no se tuvo un impacto negativo en la vida de los adolescentes y por ende, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que pasó con los adolescentes, se tuvo que derogar y se declaró inconstitucional. Es por ello de que hemos concluido de que la ley 28.704 fue una norma inconstitucional porque afecta los derechos humanos de los adolescentes en concordancia con Ferrajoli, quien menciona que los derechos fundamentales y constitucionales son de aceptación universal. Dicha ley también no tiene concordancia con la teoría, no, dicha ley tiene concordancia con la teoría de Kelsen y su teoría pura del derecho, ya que al momento de aprobarse esta ley no se consideró la moral entre otros factores, sino más bien se consideró lo que ya estaba escrito, lo que estaba normado. Por otro lado, también vemos que el positivismo inclusivo de Hart sugiere que la discusión debe centrarse en la protección y la educación, en lugar de la criminalización, promoviendo un enfoque que se respete los derechos y autonomía de los jóvenes. Entendiendo de que la última conclusión es que Alf Rose fundamenta ver un enfoque que priorice la educación, el empoderamiento y la salud. Esto puede ser más efectivo que la criminalización, alineándose mejor en la realidad social y los derechos fundamentales de los adolescentes. Eso sería todo. Gracias.